Espíritu Santo, te necesitamos. Ezequiel capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Esa voz me dijo, lo voy a leer en la NBI: hijo de hombre, ponte en pie y voy a hablarte. Me dijo, ahora Ezequiel 2, 3 al 5, me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se han sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor omnipotente: tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Les quiero poner en el contexto. ¿Quién es Ezequiel? Ezequiel, acabamos de ver la historia de la nación de Israel, el dominio babilónico sobre ellos desde Jeremías, y hubo tres exilios, tres momentos, tres exilios operados por Babilonia sobre la nación de Judá. El primero, fíjate, en el primer exilio viene Babilonia, sitia a la ciudad de Jerusalén y se lleva cautivos a un buen número de judíos a Babilonia. En ese primer exilio, ¿sabes qué profeta iba? El profeta Daniel. ¿Han leído de Daniel en el pozo de los leones? Pues ocurrió en ese tiempo, cuando Jeremías estaba predicando y predicando. Entonces viene la primera invasión, y en esa primera invasión sale el profeta Daniel. Segunda invasión babilónica y segundo exilio fue cuando se llevaron al rey Joacim. ¿Sí lo recuerdan? Si viene Nabucodonosor, se lleva a Joacim y se lleva a varios ciudadanos de Judá, y entre ellos iba el profeta Ezequiel en el segundo exilio. Y después, unos 12 años más adelante, viene la destrucción total de Jerusalén a manos de Babilonia, donde ya sabemos, quemaron el templo, quemaron la ciudad, quemaron el palacio, dejaron una mortandad y una destrucción terrible. Y entonces se lleva nuevamente Nabucodonosor a un tercer grupo a Babilonia. Y solamente quedó en Babilonia Jeremías con los más pobres del pueblo, ¿verdad? Entonces, fíjate, estamos empezando a estudiar la vida de este hombre llamado Ezequiel. Ezequiel 1:1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Está hablando el profeta Ezequiel, versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Fíjate que Dios siempre ha estado interesado en hablar a su pueblo, en alentarlo, en dirigirlo, en confrontarle para hacer arreglos de su vida. Y Dios tiene todo calculado, porque tenía un hombre de Dios en el gobierno de Babilonia, que era Daniel. Y ahí estaba Daniel siendo usado por Dios en esa área. Pero después están los cautivos, y ahí estaba Ezequiel hablándole a los cautivos, porque ellos también, a pesar de que ya habían perdido todo, estaban cautivos en esa tierra y necesitaban oír a Dios. Y allá, como a 1000 kilómetros de distancia, estaba Judá, y ahí estaba la otra parte del pueblo. Pero ahí Dios levantó a Jeremías
¿Qué aprendemos de ahí, hermanos? Como estábamos cantando hace rato, que el amor de Dios nos persigue. Y siempre Dios nos va a perseguir. En cualquier momento, condición, situación en la que tú te encuentres, Dios nunca va a dejar a personas que dejen de hablarte de la palabra de Dios. ¿Está bien? Y qué bueno es Dios, hermanos. De repente, cuando necesitamos hacer ajustes de nuestra vida, ten por seguro, en la iglesia puedes encontrar personas que te pueden alentar a ello. O también en tu familia. Y tú no debes descartar que probablemente en tu trabajo tienes algún compañero que Dios ha usado por Dios para que tú puedas volverte al Señor. Pero bueno, la historia de Israel, hermanos, nos muestra que eran un pueblo que se había caracterizado por tener un corazón muy duro y que Dios permitió que las naciones extranjeras vinieran para oprimirlos, en este caso Babilonia. Y entonces Dios hace un llamado a un hombre llamado Ezequiel. Él era sacerdote, pero después fue llamado a ser profeta. ¿Y cuántos Ezequiel nos hacen falta en esta generación? Era profeta, él no pudo ejercer su ministerio, porque él, cuando fue transportado de Judá a Babilonia, tenía solamente 25 años de edad. Y el ministerio de los sacerdotes lo empezaban a los 30 años. Y entonces él llega de 25 años a Babilonia. Al cumplir los 30 años, hermanos, ya no está él en el templo. Está a una extremada distancia. No pudo ejercer realmente ese ministerio. Pero qué falta le hacía a los cautivos tener un sacerdote. Porque el sacerdote estaba enfocado en atender a la gente, enseñarles la ley, animarlos, llenarlos de esperanza. Y yo creo que por eso decía, cuánta falta hace que en tu familia, que en la iglesia, Dios levante a un Ezequiel, alguien que pueda animarte, enseñarte la palabra de Dios. Pero también necesitamos un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta es la persona encargada de señalar los pecados. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote recibía los animales, los mataba, hacía toda la preparación, ofrecía los sacrificios a Dios y bendecían al pueblo. Hay una ley, una orden dada por Dios desde Moisés y Aarón. Y dice, así le dirás a los sacerdotes, que así deben bendecir a mi pueblo. Y ellos decían, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que alce sobre ti su rostro, que ponga en ti paz. Y los sacerdotes ocupaban una función primordial y necesaria para alentar la fe del pueblo de Dios. Y estos hombres, los cautivos que ya estaban ahí junto al río Quebar en Babilonia, Dios se aseguró que hubiera un sacerdote. El sacerdote los bendecía. Habían perdido todo y necesitaban palabras que los fortalecieran, como tú y yo las necesitamos hoy en día. ¿Está bien? Pero hermanos, también ese pueblo que estaba ahí cautivo necesitaba la operación de un profeta. ¿Cuál era la designación o la función del profeta? Sí, era predecir el futuro, pero también era señalar directamente el pecado que había traído destrucción. Ponte a pensar, tú necesitas eso, yo lo necesito. Necesito personas que vengan y me bendigan, que me hablen bien, porque bendecir significa eso, hablar bien. Y se siente muy padre cuando alguien se acerca a ti y te abraza, te bendice, ora por tu trabajo, ora por tu familia, nos da palabras de ánimo. ¿Se sienten bien cuando eso ocurre, hermanos? Pero también necesitamos oír la voz de un profeta.
Alguien que tenga tal amor para decirnos las áreas en las que estamos fallando, en las que estamos descuidando y estamos afectando nuestra comunión con Dios. Hay 5 ministerios señalados en la Biblia, en el libro de Efesios, y alguien los ha designado por los 5 dedos de la mano. Entonces dice que Dios estableció algunos apóstoles, a otros evangelistas, a otros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora sí, levanta tu mano así, por favor. Esta mano, este dedo es el apóstol. El otro dedo es el profeta. El tercero es el evangelista, pastor y maestro. Bueno, y no le voy a explicar por qué lo han relacionado con los dedos de la mano más que el del profeta, porque el profeta es el dedo índice y es el que ocupamos para señalar, ¿verdad? Una de las funciones del profeta es señalar, decirle al pueblo: estás mal, advertir de las consecuencias. Hermano, pídele a Dios que ponga a tu lado personas que te alienten, pero también personas que te confronten. Tú necesitas ambas personas. Por ejemplo, yo creo que todos necesitamos 2 clases de personas. Necesitamos porristas y necesitamos críticos también, ¿verdad? Qué padre se siente cuando su servidor como pastor, yo de repente vienen hermanos y me echan porras, ¿verdad? No, yo me siento pues en las nubes, me siento feliz y me dicen: hermano, ahí la llevas, estoy orando por ti, que Dios te bendiga. Uno se siente bien, pero yo también como pastor tengo un buen número de críticos, ¿verdad? Alguien que dice: no está haciendo las cosas tal vez a su juicio como deben hacerse, ¿verdad? Pero todos lo necesitamos. Y Dios se había asegurado con ese pueblo de levantar un sacerdote y que a la vez fue llamado un profeta. Bueno, sí me le están captando, ¿verdad? Entonces, hermano, dale gracias a Dios por las personas que están a tu lado, que siempre te echan porras, ¿verdad? Pero también dale gracias a Dios por los que te señalan, los que te hacen ver las cosas así, tan reales y directas como son. También son necesarios, ¿verdad? Levanta tu mano y dile: Señor, levanta alrededor de mi vida personas que hagan la función de un profeta, porque lo necesito, Señor, ¿verdad? Muy bien, ojalá que sí, así sea. La misión que tenía Ezequiel, hermanos, no era fácil. La misión que tenía Ezequiel era una misión muy difícil. La misión de Ezequiel era en su predicación señalar los pecados a una gente que era muy dura de corazón. ¿La tenía fácil Ezequiel? No sabemos cuándo, la Biblia no lo registra, no sabemos cuándo ni cómo murió Ezequiel, pero según una tradición judía antigua, dice que Ezequiel murió en Babilonia a manos de los propios judíos a quienes les predicó. Está tremendo el pueblo, ¿verdad? Y Dios sabía, hermanos, que ellos, su pueblo, necesitaban urgentemente escuchar la palabra de Dios. Y Dios, por medio del profeta, les estaba mostrando su misericordia, ofreciéndoles una nueva oportunidad de salvación, ofreciéndoles una oportunidad de liberación, porque Dios no quería que las cosas fueran peores para ellos. Y aunque muchos lo rechazaron, tal vez hubo algunos que sí escucharon el mensaje de Dios, porque lo que leímos hace un momento dice: tal vez te escuchen, tal vez no. Es decir, la responsabilidad de Ezequiel era predicar la palabra, pero los resultados ya no dependían de él.
Así es que, pensando en nuestro tiempo, hermanos, hoy, en esta época de la historia y de la iglesia, hay mucha necesidad de arrepentimiento y mucha necesidad de volverse a Dios. Lo voy a decir nuevamente, hoy, y vamos a dirigirlo a Iglesia Vida. Hoy en Iglesia Vida hay mucha necesidad de arrepentimiento y mucha necesidad de volverse a Dios. También estamos en medio, hermanos, de una sociedad, hablando en términos ya generales de la sociedad, una sociedad desobediente, una sociedad rebelde. Hay mucha gente obstinada y, como dice ahí, hay mucha gente terca, con un corazón duro, y ahí incluimos a los cristianos, ¿verdad? Porque fíjate, Ezequiel no fue llamado a predicarle a otras naciones. Su ministerio él lo enfocó al pueblo de Dios, al pueblo israelita. Y entonces, si miramos, hermanos, nuestros tiempos actuales, el pecado está a la vuelta de la esquina, como decimos, la violencia, la delincuencia, las ideologías a favor de la muerte, las ideologías que están en contra del diseño original de la familia. Pero Dios, hermanos, quiere seguir teniendo misericordia de las personas. Y entonces, hermanos, ¿qué necesitaba hacer Ezequiel? Fíjate, Ezequiel era un ser humano, y hay un título con el que Dios designa a Ezequiel en todo el libro, que le llama hijo de hombre. Capítulo 3, versículos 4 al 7. Otra vez, dice, me dijo, hijo de hombre. Y yo quiero enfatizar esta frase, hijo de hombre. Ezequiel necesitaba ponerse en pie. En el capítulo 1 de Ezequiel lo vemos viendo la gloria de Dios. Ve las ruedas, ve los carruajes, ve el fuego, y no le quedó otra más que caer postrado sobre su rostro. Y en el capítulo 2, versículo 1, el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y entonces, como resultado de contemplar la visión de Dios, Ezequiel cayó al suelo completamente abrumado. ¿Qué lo había abrumado? Ver la gloria de Dios, hermanos. Fue algo, esas visiones que vemos en el capítulo 1 son muy difíciles de entender y de explicar en nuestra mente humana. Yo sé que más de uno se rascó varias veces la cabeza al leer Ezequiel 1. Esa era la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene un peso descomunal. Por eso hasta quedó debilitado Ezequiel físicamente, pero Dios lo levantó. Y hay otra cosa que había abrumado y desalentado el corazón de Ezequías. Aparte de la gloria de Dios, también quedó abrumado por la actitud tan dura del pueblo de Dios. 3, 14, 15. Ahorita vamos a volver al pasaje que les dije. Ezequiel 3, 14 y 15. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí. Esa frase es clave, hermanos. El Espíritu, ¿qué hizo? Me levantó y se apoderó de mí. Hermano, que en este año tú y yo podamos testificar y decir, el Espíritu me levantó y se apoderó de mí. Porque si algo vamos a necesitar para suplir toda nuestra carencia, toda nuestra fragilidad humana, es que el Espíritu venga y se apodere de nosotros. Y fíjate cómo estaba confesando Ezequiel que se sentía en el versículo 14. Y me fui, ¿cómo? Amargado, enardecido en mi espíritu, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza.
Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados. Y fíjate cómo dice la NBI: totalmente abatido. Me quedé con ellos durante 7 días. Primero que abrumó, hizo desfallecer al grado de caer sobre su rostro Ezequiel la gloria de Dios. Hermano, yo espero que tú veas la gloria de Dios en este año, que quedes anonadado, abrumado, exhausto por ver la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo va a venir y te va a levantar. Pero Ezequiel también, que perdió su ánimo, perdió su gozo por ver a un pueblo tan duro, tan indiferente, y dice que quedó totalmente abatido. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, el 3, 14 y 15. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Vuelvo a enfatizar, es clave esta declaración. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Y fui, ¿cómo estaba? Amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová, ¿cómo era? Fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Me llama mucho la atención, hermanos, esta sección donde él se queda anonadado, estaba amargado, estaba deprimido, y que Ezequiel es llamado hijo de hombre. En todo el libro vamos a ver que Dios no le llama por su nombre. Nunca le dice: Ezequiel, levántate porque quiero hablar contigo. Siempre le va a decir hijo de hombre. ¿Por qué? Y ayer comentaba un hermano en el grupo familiar que esa frase, esa manera de llamar a Ezequiel hijo de hombre, ocurre 93 veces en todo el libro. Ojalá ahora que estés leyendo vayas subrayándolas y al final hacemos el conteo si efectivamente son 93 veces. ¿Por qué le decía el Señor a Ezequiel hijo de hombre? Porque le estaba recordando en todo momento que era un frágil ser humano, que era débil, que era un hombre con limitaciones y que estaba expuesto al desgaste físico, emocional. Ya nos describe Ezequiel cómo se sentía. Y así somos todos los seres humanos. Y aparte de eso, Dios lo toma y lo enfrenta a un pueblo extremadamente duro. Tenía una misión complicada. Para poder cumplirla, ¿qué necesitaba? El poder de Dios. Dios le encargó el ministerio profético, hablarle a ese pueblo para que se volvieran a Dios. Y como dice la tradición judía antigua, que muy probablemente él fue muerto a mano de esos mismos judíos. Era un pueblo duro en extremo. ¿Y Ezequiel era un superhombre, un superdotado? No, era un hombre frágil, que se resintió en su espíritu, se deprimió. Estuvo 7 días atónico, lleno de amargura, lleno de tal vez de temor. Hermanos, hay tareas que rebasan nuestra capacidad. Cualquier tarea: ser profeta, pastorear una iglesia, ser líder de un grupo familiar, estar al frente de una familia, criar hijos. Es abrumador, hermanos. Y a veces nos topamos contra nosotros mismos, porque fácilmente nos caemos, nos desalentamos, nos deprimimos, nos amargamos. Y este profeta no iba a llegar muy lejos si él quería hacer las cosas con sus fuerzas humanas. Y de la misma manera tú, hermano, estamos enfrentándonos a un mundo muy hostil. Hoy la gente no quiere nada con Dios. Y la gente que no quiere nada con Dios, a veces está dentro de la familia.
Y, y no podemos. Hoy mucha gente literalmente está tronándose en su salud, tronándose en su economía, tronando en su matrimonio, tronando en sus relaciones. Porque somos frágiles. 93 veces Dios le dice a Ezequiel: eres un hijo de hombre, eres un ser humano frágil, eres un ser humano limitado, eres un ser humano con muchas carencias, con muchas deficiencias. ¿Y cuántos se identifican con Ezequiel, hermanos? Yo me identifico con Ezequiel. Ezequiel necesitaba el poder de Dios para ser efectivo en esa enorme tarea. 2:2. Ezequiel necesita el poder de Dios. Y si algo vamos a necesitar, hermanos, es el poder de Dios en nuestra vida. Por eso me gustó mucho: el Espíritu Santo vino y me tomó. Como estábamos leyendo en la otra versión, se apoderó de mí. No te vayas en esta mañana sin clamar con todo tu corazón al Señor, porque ya te diste cuenta que no la vas a hacer solo. Te estás tronando en muchas cosas. Necesitarás que el Espíritu Santo se apodere de ti y entonces poder seguir adelante. 2:2. Mientras hablaba, el Espíritu, ¿qué hizo? Léelo conmigo. 2:2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies al oír al que me hablaba. Había pasado y nos confiesa que había estado abrumado y le dijo: levántate, y no podía, hasta que vino el Espíritu Santo, el Espíritu, y entró en él. Hermanos, queremos gente llena del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita un pastor lleno del Espíritu Santo, líderes, miembros, familias llenas del Espíritu Santo. Y les decía yo, esas son de las bendiciones que hay que buscarlas, esperarlas, clamarlas. Cuando Jesús se fue de esta tierra, le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen a que venga el Espíritu Santo. Y estuvieron en el aposento alto 40 días en espera. Pero dice que de repente vino un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa, y lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Amén. Y pudieron esos apóstoles, Pedro, que había negado al Señor, que había agarrado su espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, se para en Hechos 3 y da un mensaje tan poderoso que se convirtieron 3,000 personas. ¿Qué le hacía falta a Pedro? El poder de Dios. ¿Qué le hacía falta a este debilucho y hombre ordinario llamado Ezequiel? Que el Espíritu Santo entrara en él. ¿Qué te hace falta a ti como esposo? ¿Como esposa? ¿Como padre? Cuando ves las luchas y las necesidades, algo tan sencillo que tiene Dios: que el Espíritu entre sobre ti. Amén. Y en esta semana de Puertas Eternas, todos los días vamos a estar ayunando: Señor, lléname de tu Espíritu. Y cada noche que estaremos aquí, en esas 5 noches, ocuparemos un tiempo para ministrar la llenura del Espíritu Santo a cada persona. Pero busca esa bendición, hermano. ¿Está bien? A lo mejor estás como Ezequiel, abrumado, pero escúchalo. Toma las palabras de Dios a Ezequiel, tómalas para ti en esta mañana, y le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, quiero hablar contigo. Y el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Yo quisiera que tú te pusieras como una meta espiritual para este año: quiero ser un hombre lleno del Espíritu de Dios, una mujer llena
del Espíritu de Dios. Para toda nuestra vida, hermanos, necesitaremos al Espíritu Santo. Ezequiel 3:9. Esto me gusta mucho. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Lo leí en la NBI, pero lo leemos en la versión Reina Valera. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, y no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Cuántos quieren ser inquebrantables, hermanos? Como el diamante, inconmovibles. Se acercan tiempos muy duros en esta etapa de la sociedad, hermanos. La fe de los cristianos va a ser probada. Van a empezarse a levantar en contra de los cristianos, y ya no tarda mucho eso. Pero ¿qué clase de gente necesita Dios en esta época que nos ha tocado vivir? Gente inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Gente que no tenga miedo de lo que va a venir. Te vas a empezar a dar cuenta, cada vez va a ser más señalado nuestras convicciones, nuestras convicciones espirituales, y se va a necesitar gente así, de ese calibre. Un hijo de hombre convertido en un diamante. ¿Pero quién hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa el nombre Ezequiel? Fortalecido por Dios. Yo quiero ser fortalecido por Dios. ¿Y tú, hermano? Yo no quiero ser así, andar en altibajos, cayéndome, levantándome. Yo quiero que Dios me haga un hombre fuerte, que yo sea fortalecido por Dios, que no cualquier problemita me tumbe. Al contrario, que yo me plante firme y que yo tome firmeza contra el diablo. El diablo es tu enemigo y es mi enemigo, y él tiene planes de destruirte. Pero que el diablo sepa con quién se va a meter: con hombres y mujeres fortalecidos por el Espíritu Santo. Amén. Yo no quiero sucumbir ante cualquier tentación. Yo quiero que Dios me dé poder para levantarme, hablar del Señor, mantenerme fiel al Señor en esta época tan oscura. El Espíritu Santo, hermanos. Vamos a ponernos de pie, sin que pierdas la atención. El Espíritu Santo, oye bien, es el recurso divino dado a Ezequiel para suplir las desventajas y limitaciones de su humanidad. Hermano, el Espíritu Santo es el recurso divino dado por Dios para ti, que ya no quieres estar cayendo cada rato. Para ti que ya no quieres fallarle nuevamente a Dios, que ya no le quieres fallar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Que el Espíritu Santo venga, se apodere de nosotros. Amén. Les voy a leer. Tengo varios versículos, como 6 versículos. Los voy a leer, son de Ezequiel, para que tú puedas percibir la necesidad que Ezequiel tenía del Espíritu Santo, y que lo percibas para ti también. 3:14 dice: me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. 8:3: y aquella figura extendió la mano
y me tomó por las guejedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. 11:1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. 11:24. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y finalmente 43:5. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Fíjate, estamos hablando de un libro de 48 capítulos. Desde el capítulo 2, versículo 1, está hablando de la obra del Espíritu Santo, y continúa Ezequiel varios años llevando su ministerio, y lo vemos todavía en el capítulo 43, reconociendo la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Está bien? Si algo vas a necesitar a lo largo de toda tu vida es al Espíritu Santo. ¿Está bien? Y está disponible. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que escuches lo siguiente, así con tus ojos cerrados. El Espíritu Santo continúa la obra que Jesús empezó. Jesucristo un día empezó una obra en tu vida y la está continuando por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo entre creyentes y en incrédulos de todo el mundo. Se está moviendo en los hogares el Espíritu Santo. Se está moviendo en las iglesias. Se está moviendo en las cárceles. Se está moviendo en los países que hoy están cerrados al Evangelio. El Espíritu Santo está obrando en respuesta a las súplicas de los hijos de Dios. Y su obra es poderosa, hermano. No desestimes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre tiene el control de las situaciones que se le han entregado en oración. El Espíritu Santo fue enviado para ayudar a los cristianos a través de las más críticas circunstancias. Hermanos, el Espíritu Santo nos va a proveer de una capacidad sobrenatural para sobreponernos a los problemas, a la enfermedad, a la pobreza. ¿Por qué no le pides hoy al Espíritu Santo que venga sobre ti, que te llene de su poder, para que tú puedas sanar y sanar a este mundo enfermo? Y yo te voy a recomendar todos los días, que no falte ninguno. Pídele al Espíritu Santo que te llene. ¿Está bien? Levanta tu mano y dile: Señor, yo como Ezequiel soy un hijo de hombre, tengo luchas, soy frágil, tengo tentaciones. Reconozco, Señor, que vivo alterado en muchas áreas de mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven ahora en el nombre de Jesús. Si algo vamos a necesitar es la obra de tu Espíritu. Ven y tómanos y apodérate de nosotros, como leímos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, haznos inquebrantables como el diamante, haznos inconmovibles como la roca.
Señor, somos seres humanos con mucha debilidad, con mucha carencia. Pero tú, por medio del Espíritu Santo, nos puedes hacer fuertes. Yo quiero ser fuerte en Dios. Quiero ser fuerte como la roca. Ya no quiero estar cayendo cada rato. Oh Señor, ora por los que están a tu lado. Pon tu mano, sea tu esposa o tu esposo o tu hijo o un joven, una señorita. Llénalo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Ora, hermano, ora por esa persona. Ven, Espíritu de Dios, ven a llenar esta vida. Esta vida te necesita. Yo no sé qué es lo que está pasando en su mente, lo que está pasando en su corazón, pero sí, esta persona tiene una necesidad. Ya no, Señor, que ya no sea derrotado por sus debilidades. Oh, rababababababa, sanda la vara la babababababara. Oh, rabalabara la basanda la vara la babababababara. Oh, rabashala bababababababa. Ora en lenguas un momento, hermano. Este año 2024, que seamos revestidos de la unción del Señor, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Revélate a esta persona, revélate a esta iglesia, revélate a los hombres que están aquí, a los jóvenes, a las señoritas, en el nombre de Jesús. Señor, vamos a necesitar de tu visitación. Apodérate de mí, Espíritu Santo, apodérate de mí. Ahora levanta tus dos manos, ora por ti mismo y dile: Señor, apodérate de mí, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, de que en estos días yo pueda tener una visitación del Espíritu de Dios sobre mi vida. Obra, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial.